Le invito a que abra su Biblia con nosotros. Vamos a tratar de ser breve en la enseñanza de hoy, pero conciso. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Quiero que tenga su Biblia abierta en este pasaje que hemos tomado como base de esta enseñanza. Estamos desarrollando la serie de enseñanza que lleva como tema sujetos a un sistema de vida superior, y ya llevamos 4 enseñanzas anteriores. 4 enseñanzas anteriores y hoy vamos a tener la 5ª enseñanza. Amén. Yo sé que hay personas que no han tenido la oportunidad de escuchar las 4 enseñanzas anteriores, y es importante que usted tenga una base. La puede buscar por YouTube, ¿verdad? Pero hay 4 enseñanzas anteriores a esta, y cada enseñanza de esa tiene una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos, más o menos cada enseñanza. Y es importante que usted la estudie, la lea, la escudriñe, para que tenga un mayor conocimiento del tema que estamos planteando en cuestión. En la primera enseñanza nosotros estuvimos hablando acerca del arca de Noé y cómo el Espíritu Santo se escondía en algunos símbolos que aparecen en la Torá, específicamente en el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis. Y estuvimos hablando cómo el Espíritu Santo se escondía en esos símbolos. Básicamente estuvimos hablando en esa primera enseñanza de la era del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba escondido en un símbolo conocido como la paloma. Luego, en la segunda enseñanza, estuvimos hablando acerca de las filacterias que usaban los hebreos, los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Y estuvimos hablando acerca de las franjas y sus verdaderos significados. Y estuvimos en esa segunda enseñanza haciendo énfasis sobre el verdadero significado de estos símbolos. Estuvimos explicando que Jesús no vino a quebrantar la ley o a violarla, más bien Él vino a darle una interpretación correcta a la Torá, a la ley. ¿Por qué? Porque habían varios grupos religiosos en el tiempo de Jesús que lo que hacían era que malinterpretaban la Torá, extraviaban con la misma Torá, con la misma palabra de Dios, extraviaban y desviaban al pueblo y usaban la palabra solamente para sus propios beneficios, para beneficios económicos, para beneficios políticos. Y Jesús atacó ese sistema religioso y le llamó incluso a ellos hipócritas, le llamó a ellos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera ellos estaban vistiendo de una manera decorosa, pero por dentro estaban llenos de muchas cosas. Amén. Y estuvimos hablando cómo el Espíritu Santo también se escondía a través de estos símbolos en el vestuario de los hijos de Israel. Amén. En la tercera enseñanza estuvimos hablando acerca de la ley del pecado, y estuvimos explicando uno de los misterios más grandes que hay en la Biblia, y es el origen del pecado, cómo se originó el pecado, cómo el enemigo introdujo el pecado al mundo. Y estuvimos básicamente hablando sobre estas cosas que son muy profundas y que están muy arraigadas en la santa y divina palabra de Dios. Y estuvimos hablando acerca de lo que es el significado de la ley. Y estuvimos explicando que secularmente, cuando hablamos de la ley, estamos hablando en términos jurídicos de un conjunto de normas, de un conjunto de reglas que tiene como propósito hacer que los seres humanos convivan felizmente en sociedad. Y estuvimos haciendo una comparación entre la ley en sentido secular y la ley del pecado. Y estuvimos explicando que cuando hablamos acerca de la ley del pecado, no nos estamos refiriendo a un conjunto de normas, no nos estamos refiriendo a un conjunto de reglas, sino que nos estamos refiriendo, según el texto griego original, a una fuerza
que nos impulsa a desobedecer a Dios. El apóstol Pablo habló de esa ley que está en nuestros miembros, que se revela contra la ley que está en la mente, hablando del hombre nuevo, porque cuando el hombre nace del agua y del espíritu, el Señor transforma su mente. Diga conmigo, se produce una transformación en la manera de pensar y de ver las cosas. Por eso Pablo en otra ocasión dijo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque cuando la persona nace de nuevo, su forma de hablar es distinta. Cuando la persona nace de nuevo, su forma de pensar es diferente. Cuando la persona nace de nuevo, su comportamiento es distinto. ¿Sabe por qué? Porque Dios renueva su manera de pensar. Dios renueva su manera de ver las cosas. Entonces hay una ley en nuestra mente que nos hace que obedezcamos a Dios. Pero hay otra ley en nuestros miembros que nos induce al pecado, que nos induce a desobedecer a Dios. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego termina diciendo: doy gracias a Dios por Jesucristo, quien me ha librado de ese cuerpo de muerte. Entonces estuvimos explicando cómo se originó el pecado, porque Dios no es el creador del mal. Dios no ha creado lo malo. Dios es perfecto, y cuando Dios creó a Lucifer, lo creó perfecto. Igualmente, cuando Dios creó al hombre, según Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Dios lo creó recto. Dios lo creó perfecto, y después que el hombre pecó, comenzó a buscar muchas perversiones. Se depravó. Lo mismo pasó en el cielo. Lucifer se desenfocó del propósito y violó la única ley del universo. Y eso lo hablamos en la tercera enseñanza. Y el domingo pasado, la cuarta enseñanza, que fue el domingo pasado, estuvimos también haciendo énfasis en que Dios es un Dios de leyes. Él ha creado leyes espirituales que cuando son violadas vienen consecuencias, pero también hay leyes que son naturales. Dios creó la ley de la gravedad. Si usted se lanza de un edificio tratando de violar esa ley de gravedad, si usted se lanza sin un paracaídas, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a suicidar, se va a matar. Ahora, si usted se lanza como un paracaídas, entonces usted violará la ley de la gravedad, porque entonces va a caer amortiguadamente. Igualmente, cuando usted se monta en un avión, ese artefacto el hombre lo ha creado con el propósito de trasladarse en tiempo récord de un lugar hacia otro, y el avión lo que hace es que viola esa ley de la gravedad. Para que usted vea la sabiduría que Dios le ha dado al hombre para transportarse aéreamente de un lugar a otro mediante conducción. El avión es capaz de violar esa ley de la gravedad, y el hombre puede hoy en día trasladarse de un sitio a otro. La ley de la gravedad la creó Dios. Pero también estuvimos explicando que Dios creó el sol y le dio un mandamiento al sol. Dios creó la luna y creó las estrellas en conformidad al libro de Génesis capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Esas dos grandes lumbreras, conocido como el sol y la luna, Dios la creó para que finalmente nos sirvan a nosotros, porque a partir de ese momento entonces existe el día y existe la noche y existe el tiempo cronológico, existen los horarios y existen las estaciones del año. Todo eso Dios lo creó. También estuvimos explicando otra ley natural. Según Hebreos capítulo 9, versículo 27, la palabra dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en esta ley aprendemos varias cosas. Número uno, el hombre muere una sola vez y no se vuelve a reencarnar. Para aquellos que piensan que el hombre se va a reencarnar o se va a encarnar nuevamente, los asiáticos, la mayoría de ellos creen
en esa doctrina de la reencarnación. El budismo promueve eso, por eso es que usted ve que los chinos trabajan tanto. Los chinos trabajan entre 16 a 18 horas diarias. Y usted ve que establecen grandes negocios y se mudan encima del mismo negocio. Y no descansan. No disfrutan lo que producen. La mayoría de ellos no disfrutan ni siquiera lo que ellos producen o trabajan. Ahora, ¿por qué? Porque tienen una doctrina en su mente. ¿Y cuál es esa doctrina? Ellos creen en la reencarnación. Ellos creen que después que ellos mueran, en la próxima vida, ellos van a nacer de nuevo y van a heredar todas esas fortunas que acumularon en el tiempo presente. Hello. Y por eso usted ve que trabajan como locos. Aquí nadie le gana a un chino trabajando. Ahora, ¿por qué? Porque tienen en su mente esa doctrina budista que viene del budaísmo. Creen que se van a reencarnar y por eso son tan amantes al dinero. Sin embargo, la palabra dice lo contrario. La palabra dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Significa que usted va a morir una sola vez y cuando despierte va a despertar frente al trono blanco para ser juzgado. Y el que no se encuentre inscrito, según Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 hasta el 15, el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego por una eternidad. Por eso en vida usted tiene que tomar la decisión de entregar su corazón a Cristo. Por eso es que yo enseño que la salvación es un milagro grande, grandísimo. Si usted logró nacer de nuevo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque cuando uno nace de nuevo, recibe vida eterna y vida en abundancia. Dígale al que está a su lado, cuando tú naces de nuevo, recibe la vida de Dios, vida eterna y vida en abundancia. Salvación. La gente escucha la palabra salvación, pero si usted analiza del texto griego original lo que es la palabra salvación, usted se va a impresionar. Porque cuando usted analiza la palabra salvación del texto griego original, aparece en el texto griego la palabra soteria, que significa preservación del alma. Es decir, que tu alma está preservada aún más allá de la muerte. Oye bien lo que le estoy diciendo. Tu alma está preservada, está apartada para salvación. Es decir, que la salvación que tú has recibido es eterna. Nadie te la puede quitar. Una vez tú recibes salvación, nadie te la puede quitar. Oh, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, el que está en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Cuando hablamos de salvación soteria, hablamos de preservación, pero hablamos también de liberación, donde el Señor nos libera del yugo del pecado. Diga conmigo, cuando Dios te salva, te libera del dominio, del yugo del pecado. Es por eso que Pablo plantea en Romanos capítulo 8, y es el texto que vamos a leer hoy, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que los que están en Cristo Jesús no van a participar de ese juicio final. Los que están en Cristo Jesús, cuando despierten de su sueño eterno, no estarán frente al gran trono blanco, porque no hay condenación para ellos. Ninguna condenación hay para ellos. O sea, los que están en Cristo Jesús no serán juzgados. Ahora pues, ninguna condenación. Léalo conmigo en Romanos 8 y subráyalo ahí. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga conmigo, en Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Dígale al que está a su lado, no hay muerte espiritual para ti, porque ya tu alma está preservada en Cristo Jesús. Tu alma está preservada en Cristo Jesús. Y estuvimos explicando que cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona nace del agua y del Espíritu, se produce una lucha en lo más profundo de tu ser. La carne siempre se va a rebelar en contra del Espíritu, y el Espíritu se va a rebelar en contra de la carne. Es decir, tenemos dos naturalezas que están batallando dentro de nosotros, conforme a Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Pero damos gracias a Dios. Antes de tener a Jesús y de nacer de nuevo, teníamos una sola ley, que era la ley del pecado. Teníamos solamente una ley que dominaba nuestros miembros. Pero hoy, diga conmigo, hoy hay otra ley en mi mente que se revela contra la ley del pecado. Y no solamente se revela, sino que nos libra de esa ley del pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora podemos entender claramente lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Cristo logró en la cruz liberarnos completamente del pecado. Entiende esto en tu espíritu, entiende esto en lo más profundo de tu ser. Lo que Él logró en la cruz a favor de nosotros no fue cualquier cosa. No tome esto tan a la ligera. Él logró liberarnos del yugo del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero hoy somos libres en Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años en esta isla reinaba la esclavitud. ¿Cuántos han escuchado la historia? Los indígenas fueron martirizados, fueron esclavizados. Los nativos que poblaban esta tierra fueron maltratados. Hello. Y la otra parte de la isla, los que vivían en la otra parte de la isla, conocida como Haití, ellos también llegaron siendo esclavos. Pero ellos lucharon por su liberación. Y nosotros también luchamos por nuestra liberación. Dígale al que está a su lado, no hay cosa más hermosa que la libertad. La esclavitud no es buena. Dígale al que está a su lado, la esclavitud no es buena. Y la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Y lo grande del caso es que nosotros no teníamos la fuerza para ser liberados del pecado. Éramos incapaces de liberarnos del pecado. No había manera, no había forma, humanamente hablando, de deshacernos del pecado. No había forma de liberarnos del pecado. Pero hubo uno que nos liberó del pecado. ¿Y cómo nos liberó? Tomando nuestro lugar. Porque hubo una criatura que se levantó en contra del Creador, porque pretendió ser igual a Dios. Y ahora Dios cambió el asunto y dijo: como tú violaste la principal ley del universo, yo voy a violar también ciertas leyes aquí en la tierra, para que la vida reine en la tierra y no la muerte. Y siendo Dios se humanó, siendo Dios se transformó en una criatura, siendo Dios se convirtió en un hombre.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, se convirtió en un esclavo. Óyeme bien, siendo el rey del universo, siendo el creador y el sustentador de todas las cosas, no se conformó con convertirse en un ser humano, sino que dijo: me voy a humillar, me voy a humillar, me voy a humillar, me voy a humillar mucho más, me voy a humillar mucho más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso significa que se convirtió en un esclavo, porque el pecado cayó sobre él. La desobediencia de todos nosotros cayó sobre él. Lo que el Señor hizo por el mundo no fue cualquier cosa. A través de Jesucristo vino la vida. El espíritu de vida se manifestó a través de Cristo, pero el precio que Él pagó fue muy grande. Él violó una ley en su propio cuerpo. Y cuando estaba en el monte Getsemaní, en vez de sudor, salió sangre de sus poros. La carga era muy grande, no era cualquier carga, la carga era muy pesada. Todo el peso de la humanidad cayó sobre él, a tal punto que él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Por primera vez se sintió abatido, frustrado, solo. Por primera vez sentía que el Padre no estaba cerca de él. Pero luego él dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. El Rey de Gloria se humanó. Y de eso hablamos el domingo pasado. Esto se conoce como la kenosis de Cristo. Cuando usted busca el texto griego original, habla de la kenosis de Cristo. ¿Y qué es eso, pastor? Kenosis. ¿Qué es eso? Los romanos tenían un pensamiento muy diferente al que nosotros tenemos, porque en ese tiempo existían reyes en Roma, con coronas, con túnicas y con un trono, y todo el poder del mundo. El rey era el emperador. El rey era la autoridad suprema. Y cuando la palabra habla de kenosis, es como si fuera un rey que se despoja de sus atuendos, que se despoja de su autoridad, que se quita la corona, que se quita la túnica como rey, que deja el trono, se aleja del trono, sale del palacio, y se convierte en un ser humano común, sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de dominio. Pero no solamente se convierte en un ciudadano común, sino que se hace esclavo, la clase más empobrecida y más desprestigiada que existían en los tiempos del apóstol Pablo. Y Dios, eso fue lo que hizo. Abandonó su trono de gloria, echó a un lado su corona como rey de gloria, se quitó sus vestuarios como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se humanó, se limitó en el cuerpecito de un hombre llamado Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Él se entregó a sí mismo. Él entregó su vida a favor de nosotros. Él rompió la ley de la concepción. Y Dios colocó en la placenta de María un embrión. Dios se hizo hombre. Y la palabra habla sobre esto. La palabra describe esto como el misterio de la piedad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Porque el pecado comenzó cuando una criatura quiso ser como Dios. Entonces Dios dijo: ahora me haré una criatura para salvar al hombre, para redimirlo, para rescatarlo. El pecado rompió la ley de la vida original porque trajo la muerte. Pero a su vez fue destruido cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Hubo una ley superior a esa, la ley de la vida. Y esa ley es eterna. Y Dios contrarrestó la exaltación de la criatura. O sea, Dios contrarrestó la exaltación de Satanás con la humillación del Creador, haciéndose igual a nosotros. Y fue lo que el apóstol Pablo escribió magistralmente en Filipenses capítulo 2 versículo 5 hasta el 8, cuando dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se hizo absolutamente nada para ejecutar el plan de salvación, y lo logró. Nos otorgó eterna salvación. Pero ¿a qué precio? Nosotros estábamos perdidos. No había forma de ser liberado del pecado. Él tuvo que pagar el precio. El juez, el justo, el legislador, nuestro rey, nuestro salvador, tuvo que pagar el precio convirtiéndose en un ser humano. Porque el pecado alteró el cielo, prácticamente lo desordenó. Porque el pecado trae caos. Diga conmigo: el pecado trae caos. El pecado trae el desorden espiritual en nuestras vidas. El pecado lo alteró todo. Porque el pecado todo lo altera para destruir. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios alteró también todo para darnos vida. Dios alteró todo para darnos vida. Amén. Nota que toda forma de pecado en el mundo se manifiesta en hechos contra las leyes de la naturaleza, de la creación, y contra Dios, que es el creador. Toda práctica busca alterar la creación y al creador. Y yo necesito que usted fije sus ojos en el libro de Romanos. Abra su Biblia conmigo ahora mismo en Romanos capítulo 1 versículo 20 hasta el 27, ya que el apóstol Pablo describe la alteración que produce el pecado, no solo en la creación, sino en el creador. Romanos capítulo 1 versículo 20 hasta el 27. Fije sus ojos, vamos a estudiar esto para que usted vea algunas cosas que se esconden allí en este pasaje. Dice la palabra: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, subraya la palabra cambiaron, y cambiaron, porque eso es lo que busca el pecado: cambiar lo natural, alterar la creación de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó
a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Lo mismo está pasando hoy en día en muchos países de la tierra. La gente venera más las criaturas que al Creador. Hello. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, subraya la palabra cambiaron, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, se convirtieron en lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Te das cuenta? Este tipo de pecado, este tipo de desobediencia viola el orden mismo de la creación. Porque cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, lo creó Dios. Pero ahora hay una ideología, se llama ideología de género, que está promoviendo la siguiente filosofía: que cuando tú naces, tú decides ser lo que tú quieras ser. Si tú eres un hombre y te crees mujer, eso es lo que tú eres. Si tú eres mujer y te crees un hombre, eso es lo que tú eres. Pero si tú eres un ser humano y te crees un gallito, tú eres un gallito. O si te crees una paloma, tú eres una paloma. O si te crees un elefante, un dinosaurio, un hipopótamo, eso es lo que tú eres. Diga conmigo, eso es absurdo. Ahora, lo que el diablo quiere lograr es ridiculizar a Dios. Con esta filosofía, el enemigo lo que está buscando es que la futura generación se aleje de Dios, que es el creador, y viole los principios mismos de la creación. Porque cada especie se reproduce, según Génesis capítulo 1 versículo 11, según su naturaleza. Si tú eres una paloma eres. Si tú eres un ser humano es lo que tú eres. Pero ellos quieren violar los principios biológicos. Ellos quieren violar los principios genéticos. Y eso es aparte de lo que es el homosexualismo y de lo que es el lesbianismo. Ellos quieren cambiar la verdad de Dios. Y quieren que países como el nuestro, que son países que honran a Dios y su palabra, que son países conservadores, quieren que estos países conservadores aprueben ese tipo de leyes, aprueben ese tipo de legislación. Diga conmigo, este tipo de pecado atrae la ira de Dios, atrae el juicio de Dios. Note el énfasis que la palabra da. Cambiaron la gloria, dice la palabra. Cambiaron la verdad, dice la palabra. Cambiaron el uso natural. Porque el pecado es un cambio. Diga conmigo, el pecado es un cambio. El pecado es una alteración de lo que Dios ha establecido. Eso es lo que es el pecado, altera lo que ya Dios ha establecido. Pero Cristo logró cambiar todo. La redención en Cristo Jesús deshace las obras del diablo. Para eso apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor vino a restaurar todo y volver todo a su estado original. La práctica de la homosexualidad, ya sea de hombre
o ya sea de la mujer, que es el lesbianismo, según la Biblia, es contra naturaleza. La idolatría también es una alteración, porque considera adorar hombres y también adorar cosas hechas por el hombre, artífice, yeso, ídolos de yeso, dioses de madera, de hierro, de imágenes, y personas que dibujan o diseñan aves, vacas, serpientes, ranas, y el hombre comienza a adorar esas cosas. Otros adoran el sol, otros adoran las estrellas. En vez de adorar al Creador, comienzan a adorar las cosas creadas y no al Creador. Ha llegado el tiempo de que usted adore al Creador de todas las cosas. Amén. Por eso hay tantos problemas en este planeta, porque el hombre, en vez de adorar al Creador, está adorando lo creado. Le está rindiendo culto a lo creado y no al Dios del cielo. Por eso Dios le dijo a su pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Jehová tu Dios temerá, a Él solo servirá, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Dios le dijo a su pueblo que Él debe ser el objeto de tu alabanza, que Él debe ser tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas, cosas grandes, cosas terribles, que tus ojos nunca jamás hubiesen visto. Por eso el mundo de hoy no entiende a Israel, porque no escudriña la palabra. Ay, yo no entiendo a Israel. Si es el pueblo de Dios, ¿por qué está eliminando a tanta gente? ¿Por qué razón en esa guerra del Medio Oriente se han perdido tantas vidas? Porque Satanás tiene un propósito, y es erradicar a su pueblo de la faz de la tierra. Porque si él logra eliminar a Israel como nación, va a lograr borrar el nombre de Dios. Hello. Porque Israel representa a Yahweh. El único pueblo de todos los pueblos que hay en el mundo que representa a Elohim, que representa al Dios creador del cielo y de la tierra, se llama el pueblo de Israel. En el fondo hay una lucha de intereses, hay una lucha religiosa. Ellos quieren erradicar a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Sabe para qué? Para darle pleitesía, atributo a un Dios creado por la mentalidad humana. ¿Y cuál es ese Dios creado por la mentalidad humana? ¿Cómo le llaman a ese Dios? Que es un Dios pagano. Alá. Hay gente que piensa que Alá es una versión de Jehová en el árabe. No, Alá es un Dios creado por la mentalidad humana. Es como decir hoy en día la Virgen de la Altagracia, la Virgen María, la Virgen Mercedes, la Virgen de Guadalupe. Pero si es una sola Virgen, ¿por qué hay tantas vírgenes? Porque el hombre, según su experiencia, ha creado sus propios dioses y le rinde honor a sus propios dioses. Y lo mismo pasó con esos árabes. Apareció Mahoma como profeta de Dios, supuestamente, y Dios le revela a Mahoma de que Alá es el verdadero Dios que se encontraba en la Meca. En la Meca habían 5 dioses y entre ellos estaba Alá. Y de que en un sueño Dios le reveló a la mujer de Mahoma, porque ni siquiera fue Mahoma, la mujer de Mahoma, que el Dios verdadero era Alá. Y de ahí entonces usted ve a los musulmanes, los árabes, adorando a Alá. Porque el propósito del diablo es ese: que las criaturas, los seres humanos, quiten su mirada del verdadero Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Jehová Sikenu, Jehová Shaddai, Elohim, Adonai, el dueño del universo, el creador de todas las cosas, debe ser el único Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Dígale al que está a su lado, Él es el objeto de nuestra adoración. Amén. Por eso Él hizo que nosotros nazcamos de nuevo, que tengamos una nueva naturaleza. Por eso el Espíritu Santo en nosotros hizo una operación en lo más profundo de nuestro interior y nos dio un corazón para amar a Dios, y nos dio un espíritu nuevo para que lo adoremos. Esa fue la operación que hizo el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros nacimos del agua y del Espíritu. Lo mismo que pasó con María, que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y colocó en su placenta a Jesús. Lo mismo hizo Dios con nosotros cuando nacimos de nuevo. Colocó en nosotros un hombre nuevo. Fue la misma operación. Yo no sé si usted puede entender lo que le estoy explicando ahora, porque se ve sencillo, pero es poderoso. Diga conmigo, así como el Espíritu Santo aisló a Jesús en el vientre de María y protegió a Jesús de tal manera que la fuente sanguínea del niño no se mezcló con la fuente sanguínea de la madre, Jesús no se contaminó. De la misma forma el Señor colocó un hombre nuevo en nosotros y lo aisló de esos miembros que se rebelan contra la ley de nuestra mente. Es decir, el hombre nuevo que está en nosotros no se puede contaminar, porque el Señor lo separó y lo aisló. Tú tienes dos naturalezas, una naturaleza nueva y una naturaleza vieja, pero la nueva no se mezcla. La nueva no se mezcla con la vieja. La nueva no se contamina. Por eso la palabra dice que la nueva naturaleza que está en nosotros, según Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, no practica el pecado y no puede pecar porque es nacida de Dios. Ese hombre nuevo no practica el pecado, no puede pecar porque es nacido de Dios. De manera que en la salvación se alteran las leyes, porque el justo se convirtió en injusto. El justo se convirtió en injusto para pagar el precio por los injustos. Dice la palabra que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero tampoco dejará caído al justo. Y él, siendo el justo, se convirtió en el injusto para liberarnos a nosotros de la desobediencia. Al que llaman Jehová justicia nuestra, según Jeremías 23:6. Al que llaman Jehová justicia nuestra, ahora se encontraba en agonía, sudando sangre, porque él sería juzgado como un pecador, siendo santo, inocente, sin mancha, siendo un hombre apartado de los pecadores, siendo sublime aún más que los cielos, era juzgado como un pecador. Y hay un pensamiento en el libro de los Hechos que es difícil de entender. Créame que se ve sencillo, pero este pensamiento que le voy a soltar ahora es difícil de entender. Pero cuando Pedro le predica a los judíos, les dice: matasteis al autor de la vida. Hechos 3:15. Oye, ¿qué le dice? Matasteis al autor de la vida. Y yo me preguntaba, eso forma parte de mis escritos, todavía estoy pidiéndole a Dios más revelación, pero yo me preguntaba,
¿Cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo es posible que el que hizo la vida murió? Y descubrí que ahí se alteró otra ley. Así es. Con ello se altera otra ley. Para que usted vea lo que le costó a Dios. A Dios le costó un alto precio para eliminar el pecado. Para acabar con la ley del pecado le costó un alto precio. Para contrarrestar a la criatura que quiere igualarse al Creador, el alto precio que le cuesta a Dios es convertirse en una criatura. Porque Dios es espíritu, Dios es invisible. Dios no tiene un cuerpo físico. ¿Y sabe qué hizo Dios para librarnos del pecado? Se hizo hombre. Adoptó un cuerpo de carne y huesos. Se convirtió en una criatura para terminar con el imperio de la maldad. Y fue juzgado como un criminal. Él que era inocente fue juzgado como un criminal. Él que era justo fue juzgado como un ladrón, como un vil pecador. Y todo esto tenía como propósito terminar con el reinado de la muerte. Y para él terminar con el reinado de la muerte, y esto suena paradójico, pero fue lo que yo pude descubrir, el autor de la vida tuvo que morir. El autor de la vida se dejó matar. Catarrabashaya. Se dejó matar. Pastor, explícame eso con más profundidad. Allá voy. Si usted analiza el juicio que se le hizo a Jesús, yo como abogado sé, estudiando todo lo que pasó allí, me di cuenta que su juicio fue ilegal. Ya que en ese juicio se presentaron testigos falsos. Y con esto, no solo se violaron las leyes judías, sino también las leyes de los romanos, con el único fin de condenar a Jesús. Inclusive, el sumo sacerdote vino con una trampa y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. Decir hoy en día que Jesús era el Hijo de Dios es fácil, pero en ese contexto no era tan fácil. Porque para la mentalidad judía, el tú decir que era Dios era una abominación que merecía la muerte. Por eso el sumo sacerdote le hizo esa pregunta, le puso una trampa con el objetivo de que él o se retractara o afirmara que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso está en Mateo 26:63. El sumo sacerdote le vino con esa trampa. Y Jesús sabía que frente a esas palabras del sumo sacerdote, él no podía guardar silencio. Aunque él, porque Jesús era bien inteligente, él estaba consciente de que si hablaba se iba a condenar. Él estaba consciente de eso. Si él hablaba, él automáticamente
se iba a condenar. Pero ¿qué sucede? Que ya él previamente le había enseñado a sus discípulos que no podían negar al Padre en público. Porque si negaban al Padre en público, el Padre se iba a avergonzar de ellos en los cielos. Y si él le enseñó eso y le hacen esa pregunta públicamente, él no podía negarse. No podía guardar silencio porque iba a dejar una secuela de malos ejemplos. Él no podía, ¿ve la trampa? Él no podía negarse. Y por eso él prefirió decirlo. Y respondiendo le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús sabía lo que le venía la muerte. Según Mateo 26, 64. O sea, a Cristo no le importó condenarse ante lo que era una farsa, ante lo que era una mentira, ante lo que era una manipulación. El sumo sacerdote utilizó su autoridad sagrada con fines viles. Amén. Gloria a Dios. Y no fue que él cayó en la trampa, es que él no podía negarse. Él no podía ante esa pregunta guardar silencio. Jesús no podía negarse a sí mismo. Él no podía negar lo que era. Él era Dios, él era el Hijo de Dios. Él sabía que él vino a salvar al mundo. Entonces, ¿qué pasó desde que él contestó? ¿Qué aconteció cuando él contestó? Oh, mira lo que hizo el sumo sacerdote, el tramposo aquel. Mira lo que hizo. Rasgó su vestuario. Lo dice la palabra en Mateo 26, del 65 al 66. Dice la palabra: rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ah, blasfemado, blasfemo! Cuando el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús vociferaba que alguien había blasfemado, eso significaba: vamos a apedrearlo, vamos a darle muerte. Blasfemo, ha blasfemado. No hay necesidad de traer más testigos, él mismo se ha autocondenado. Ustedes lo están escuchando, ustedes lo están oyendo. Él está blasfemando. ¿Qué le parece esta confesión? Él acaba de afirmar que Él es Dios. ¿Y qué pasó? No le quedó otra cosa. Porque ellos manipularon las leyes, tanto judías como romanas. Hubo una manipulación. Ellos manipularon el sistema jurídico, como pasa hoy en día, que muchas personas son condenadas injustamente y otros que le han robado tanto al Estado, con devolver un par de pesitos, salen de la cárcel. Porque son capaces, con su influencia política y económica, de manipular el sistema jurídico judicial. Por eso yo no ejerzo ya esa carrera de derecho. Duré 17 años ejerciendo la carrera y dejé de ejercerla. ¿Sabe por qué? Porque yo me di cuenta que habían jueces corruptos en nuestros sistemas, fiscales corruptos, que para yo ganar ciertos casos, porque yo me especialicé en derecho penal, para yo ganar ciertos casos tenía en una oficina que transarme con los fiscales, aunque yo tuviera jurídicamente la razón. Y yo dije: esto me va a costar la salvación, y yo prefiero mejor ser el Hijo de Dios.
y no identificarme con este sistema corrupto que no vale la pena. Eso pasó con el juicio de Jesús. Manipularon el sistema. Amén. Wow. Él ha blasfemado, merece ser condenado. Pero ¿sabe qué dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7? Que un día lo que lo condenaron, un día no muy lejano, lo que lo entregaron, lo que lo golpearon, lo que le abofetearon, lo verán descendiendo en una nube. Lo verán descendiendo en un caballo blanco. Lo verán descendiendo en una nube. El Rey de Gloria en cualquier momento se aparece. Y se va a aparecer como el Rey de Gloria, el Todopoderoso. Un día verán al que traspasaron. Un día verán al Rey con su hermosura. Un día lo verán a la diestra de Dios el Padre. Pero no tendrán ya esperanza de salvación. Usted puede ver en esta exponencia cuál fue el sacrificio de Jesús. Todo lo que le costó a Dios para salvarnos. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 10 versículo 5: sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, para vencer el pecado y la muerte no bastaba con cualquier sacrificio o con cualquier ofrenda. Había que alterar una ley suprema para que la vida reinara. Y por eso dice en Hebreos 10:5, dice la Biblia: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Y dice la Biblia que Él en su cuerpo tomó la responsabilidad y llevó la ley del pecado que cayó sobre Adán en su carne. Primera de Pedro 2:24 lo dice. Porque era necesario que Él deshiciera las obras del diablo. Es por eso que a los judíos les cuesta tanto entender el evangelio. Porque la mentalidad judía no entiende que Dios se haya humanado. Y ellos no pueden entender eso. No es posible que Dios, Yahweh, Elohim, el creador, se haya humanado. Eso no es posible. Para ellos eso es una locura. Eso es impensable. Ellos no son capaces de ver que Dios carga el pecado de nosotros. Que la justicia cargue la injusticia de nosotros. Que el que no tiene pecado ni maldad cargue en él la maldad, cargue en él el pecado. Ellos no pueden entender eso. Pero es lo que la palabra dice. El autor de la vida se entregó, murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué pasó? Cuando el sumo sacerdote dijo: ha blasfemado. ¿Sabe qué pasó? Comenzaron a maltratar a Jesús. Comenzaron a golpear a Jesús. Le dieron tantos puñetazos en su rostro que desfiguraron su rostro. Por eso Isaías lo describe dramáticamente diciendo: ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en pecado. Y escondimos de él su rostro y lo menospreciamos. Le cubrían sus ojos y lo golpeaban. Y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Se burlaban de él. Lo azotaron. Recibió en su cuerpo 39 latigazos. Cuando él llegó a la cruz, no se conocía. Parecía un pedazo de carne deformada. Todavía la gente no se pregunta cómo él pudo llegar vivo a la cruz.
Porque con la paliza que le dieron era para que se muriera en el proceso. Pero él tenía que llegar a la cruz. ¿Sabe por qué? Para clavar en él el pecado de todos nosotros. Dígale al que está a su lado, el viejo hombre. Díselo, el viejo hombre fue clavado en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Fue clavado el viejo hombre. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso fue lo que el Señor logró en la cruz del Calvario. En Adán estábamos muertos, en Adán estábamos perdidos, en Adán estábamos lejos de la gloria de Dios. Y Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, nos otorgó vida eterna y nos otorgó vida en abundancia. El cuerpo de la carne fue destruido. Dígale al que está a su lado, el cuerpo carnal fue destruido. Y no tenemos que servirle más al pecado, porque Jesús pagó el precio. Cuando dijo consumado es, la obra la completó. No hay necesidad de tú andar en pecado. Díselo al que está a su lado, no hay necesidad de andar en pecado. Si tú naciste de nuevo, madura. Si tú naciste de nuevo, trata de dar frutos. Si tú naciste de nuevo, trata de obedecer a Dios. Amén, hermanos. Su cuerpo fue destrozado por amor a nosotros. El pecado nos separó de Dios, pero vino una ley superior que nos acercó a Dios. Cristo Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario y anuló y desactivó el pecado. Dígale al que está a su lado, Cristo Jesús no solo anuló, sino que desactivó el pecado. Y piensa en esa palabra, desactivó el pecado. No sé cuántos han visto películas donde ven que una bomba está a punto de estallar. Algún terrorista colocó una bomba en el edificio. Faltan 30 segundos para que la bomba estalle. Descubrieron que ya hay un atentado o un intento de atentado. Hay una bomba en tal edificio. Y de repente aparecen los cuerpos catrenses y el equipo antibomba y se meten al lugar. Y cuando llega el técnico, el especialista antiexplosivo, observan que solamente quedan 10 segundos para que todo estalle en pedazos. ¿Y sabe qué hace? Abre la bomba y observa que dentro del artefacto explosivo hay varios cables. Hay un cable rojo, hay un cable blanco, hay un cable verde, hay un cable negro. Hay varios cables. Y está con la pinza, con el objeto cortante en la mano. 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos. Y la gente está afuera nerviosa. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos. Y cuando ya va para 1 segundo, ¡pam!, selecciona el cable adecuado y desactiva la bomba. Eso fue lo que Jesús logró en la cruz. Dígale al que está a su lado, Jesús logró en la cruz desactivar el poder que el pecado tenía en contra nuestra. Es por eso que la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley de la muerte fue destruida por una ley superior. Y póngase de pie, le dije que iba a ser cortito hoy. Dígale al que está a su lado, la ley de la muerte fue destruida
por una ley superior, la de la vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. En el cuerpo de Jesús, Jesús en su cuerpo cargó en él el pecado de todos nosotros, y por medio de su muerte destruyó el pecado. Y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Muerte, yo soy tu destrucción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Amén, hermanos. Y esa es la paradoja del evangelio: morir para vivir, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el evangelio que mucha gente no entiende. Él murió para darnos vida eterna, vida en abundancia. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias porque pagaste el precio en la cruz y me diste vida eterna, salvación, vida en abundancia. Te doy gracias porque en Adán morimos, pero en Cristo Jesús vivimos. Adán perdió el huerto, pero Cristo Jesús recuperó el huerto, pagando el precio en el monte y en el huerto Getsemaní. Oh, gloria a Dios. Te doy gracias. Así como Adán fue hecho el sexto día, Cristo Jesús murió el mismo día, murió un viernes, y Dios reposó de todas sus obras el séptimo día, un sábado. También el cuerpo de Cristo reposó todo el sábado en la tumba de José de Arimatea. Pero el domingo algo pasó. El primer día de la creación algo pasó. Llegó el cumplimiento de la palabra. Jesús se levantó de entre los muertos y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y le dijo a la muerte: muerte, hasta aquí llegaste. Y le dijo al sepulcro: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque no puedes retener al Cristo de la gloria. Y la tierra comenzó a temblar. Y la piedra que estaba, aleluya, como puerta en la tumba de José de Arimatea, comenzó a moverse. Y los demonios comenzaron a temblar. Y el reino de las tinieblas comenzó a temblar. ¿Sabe por qué? Porque Él se levantó de la tumba. Él se levantó de entre los muertos y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el Dios todopoderoso. El infierno no puede detenerme. El Hades no puede detenerme. El santo no verá jamás corrupción. Levanta tus manos y comienza a darle gracias a Dios por lo que Él logró a favor de nosotros en la cruz. En la cruz. En la cruz. Por eso el que cree en lo más profundo de su corazón que Jesús murió y resucitó, la Biblia dice que es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? ¿Cuántos creen que Él se levantó de la tumba? Si usted lo cree con todo su corazón, la Biblia dice que eres salvo. Si usted no lo cree, no ha recibido salvación. Pero si usted lo cree, la palabra dice que eres salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un aplauso fuerte al Señor.